Yo quisiera hacer, antes de empezar a hablar sobre ganadería regenerativa y cómo medirla, una pequeña reflexión sobre el momento de la historia en que estamos, digamos, y creo que engancha perfecto con la introducción que hizo Michael, en el sentido, hemos convertido a la Tierra en un invernáculo, en un invernadero, pero con calefacción. Digamos, cuando se habla de cambio climático, pocas veces se menciona el aumento de la energía calórica que llega al aire. Hemos, digamos, a través de desnudar el suelo en millones de hectáreas, sea por deforestación, sea por labranza, sea por sobrepastoreo, hemos generado suelo desnudo en muchos lugares, y el suelo desnudo se calienta, se seca y levanta temperatura y actúa como un radiador. Y es más, obedece a leyes de la física, digamos, es la ley de Stefan Boltzmann. Un cuerpo emite calor a la cuarta potencia de su temperatura. Es decir, este suelo caliente, donde uno no quisiera caminar descalzo porque se quemaría los pies, está actuando como un radiador y está mandando calor al aire. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Un invernadero, digamos, una cubierta de gases que impide que ese calor salga al espacio exterior, sea irradiado hacia el exterior del planeta. La concentración de dióxido de carbono en los últimos 60 años ha aumentado notablemente, pasó las 400 partes por millón allí por el 2016 y sigue aumentando a una tasa de 2 a 3 partes por millón por año, y eso proyectado nos indica que en 2035 estaremos cruzando la barrera de 450 partes por millón, a menos que exista un importantísimo cambio en las políticas con respecto al cambio climático. Digamos, al ritmo que vamos, todos los acuerdos, las COPs, todos los discursos han sido completamente inefectivos. Ustedes pueden ver que la curva no ha tenido la menor variación, que tiene una forma exponencial, pero aún proyectando linealmente, estamos en menos de 15 años estaremos afrontando una suba de temperatura de 2 grados que va a generar una crisis planetaria mucho más severa y más estructural que la del COVID. Con lo cual, los tiempos que nos quedan son tiempos de descuento para hacer algo. En la lucha contra el cambio climático, todo está centrado en las emisiones, y irónicamente es lo que no baja, y hay un enorme descuido por el rol del radiador, digamos, de todas las tierras que hoy están emitiendo un calor aumentado a la atmósfera, y también todavía no tiene el peso que deberían tener los sumideros. El sumidero terrestre más importante de carbono es el suelo. Y bueno, creo que las miradas rápidamente ahora van a tener que concentrarse en sacar carbono del aire, ponerlo en el suelo nuevamente. Así que tenemos un desafío muy importante en los próximos tiempos. Es un desafío de, hoy los dedos apuntan contra la ganadería, tenemos gente muy influyente, celebrities, diciendo que debería haber menos ganado, que deberíamos comer hamburguesas de soja, que deberíamos, por nuestra salud y por el planeta, reducir la ganadería o eliminarla directamente. Y así que, de ser parte del problema, necesitamos claramente ubicarnos en el lado de las soluciones. Y acá es donde yace o se presenta una enorme oportunidad. Digamos, si lo vemos a este problema con un sentido de la oportunidad, empezamos a hablar de ganadería regenerativa. No toda la ganadería es regenerativa. Las ganaderías extensivas han causado los grandes desiertos en la historia de la humanidad, ¿sí? La ganadería intensiva, industrial, de corral, es indefendible en términos de balance de carbono y en términos nutricionales y en términos de bienestar animal.
Con lo cual, vamos a hablar ahora de la ganadería regenerativa. Voy a hacer un intento de describirla. Lo voy a describir al revés de lo que hizo Michael. En vez de decir lo que no es, voy a tratar de describir lo que sí creo que es. En primer lugar, debemos entender que la ganadería regenerativa es un movimiento de base. No viene de la academia, no viene de arriba para abajo. Esto es un movimiento de productores y técnicos, obviamente que ha habido autores como Wassan, como Savory, que están influenciando, pero esto es un movimiento de técnicos y productores por todo el mundo que están aprendiendo juntos y que han sabido, de alguna manera, desaprender conceptos que estaban muy instalados. Y la ganadería regenerativa empieza en la cabeza. No hay una herramienta, no hay una semilla, no hay una técnica en particular. Es cómo vemos las cosas, cómo entendemos el ambiente que estamos manejando y cómo tomamos decisiones. Cómo pasamos de una mirada lineal, reduccionista, a tomar decisiones de manera holística. Por otra parte, los principios de la ganadería regenerativa están basados en la imitación del diseño natural. Esto es comprender que los ecosistemas terrestres tienen 450 millones de años de evolución y que en esa evolución el diseño natural tiene un nivel de sabiduría, un nivel de inteligencia que nosotros estamos lejos de comprender completamente. Con lo cual, lo que vamos a hacer, en lugar de darnos de patadas con la naturaleza y tratar de sustituir mecanismos complejos, perfectos, por nuestros propios mecanismos provenientes de nuestro pensamiento lineal, vamos a imitar a la naturaleza, vamos a tratar de hacer cosas parecidas, lo cual se llama biomímica y tiene mucha importancia. Con lo cual, con esto logramos altos niveles de productividad, pero con bajo a nulo nivel de insumos. Y esto, bueno, es un atributo que, si no fuera que existe este nuevo paradigma, diríamos que es mágico, porque todos creímos que para poder lograr algo del campo había que poner algo. Hemos asociado el progreso a usar más insumos. Y fundamentalmente la ganadería regenerativa apunta a tener modelos productivos rentables. No es posible pensar algo que no tenga una retribución al esfuerzo del productor, pero esta rentabilidad sucede porque hay un aumento del capital social y hay un aumento del capital biológico. Es decir, en lugar de ser a expensas de personas o de ambiente, la ganadería regenerativa logra estas cosas porque desarrolla el capital social, los conocimientos de las personas, las capacidades, aumenta el nivel de compromiso, el propósito, y también se logra a partir de que el ecosistema vuelva a funcionar con sus procesos ecosistémicos a tope, a lo que da el ambiente. Entonces, es un concepto de lograr rentabilidad trabajando a favor de las personas y de la naturaleza. Y fundamentalmente interviene en el diseño, ustedes vieron algunas cosas recién, en el diseño y el desarrollo de paisajes sanos, funcionales, bellos y vivibles. Digamos, todo eso está integrado en esta mirada y genera, digamos, nuevos paisajes con recuperación de la función ecosistémica y sobre todo con la recuperación del hábitat para la vida de familias en el campo. Así que, como se dijo ya, el término de ganadería regenerativa es un paraguas amplio, se puede regenerar de distintas maneras. Claramente, los sistemas basados en las ideas de Wassan son una forma de regenerar tierras, como muy bien se explicó recién. Nosotros estamos trabajando desde hace algunos años con ese paquete de conocimientos que generó Alan Savory y muchos productores, que se llama manejo holístico, y que, bueno, lo hemos probado, hemos tenido muy buenos resultados y, digamos, creemos que lo que tiene a favor también es que es escalable, aplicable y con una gran flexibilidad para distintos contextos.
Así que, ¿cómo empieza el manejo holístico? No empieza en por dónde vamos a mandar las vacas mañana, empieza con una definición del contexto holístico. Cuando uno tiene pensamiento lineal, el contexto para tomar una decisión con respecto a un problema es el problema. Cuando uno piensa holísticamente, el contexto para tomar decisiones es una definición clara de qué es lo que estamos queriendo lograr, pero integrando, digamos, lo que queremos lograr en la calidad de vida, en las personas, en el ambiente y en el negocio. Así que tiene que haber un contexto para que haya manejo holístico. Tenemos un procedimiento de planificación del pastoreo que tiene la particularidad de que se hace sobre papel usando una ayuda a memoria y que es un procedimiento replicable y que aquí lo que hacemos es combinar pastoreos y descansos, pero integrado con la complejidad del establecimiento que tiene agendas, que tiene plan sanitario, que tiene cuestiones personales, que tiene distintas necesidades de los animales. Bueno, toda esa complejidad se integra con un procedimiento de planificación que es sencillo, que no tiene barreras técnicas, pero que permite tomar mejores decisiones. Esta es la parte más conocida del manejo holístico, que es la planificación del pastoreo, pero también tenemos la planificación financiera, porque claramente tener la habilidad de mover los animales adecuadamente, correctamente, no necesariamente equivale a tener la habilidad de tener un negocio viable. Y hay personas que son realmente estrellas manejando el pasto y estrellan su negocio, digamos, no manejan bien las finanzas. Así que tenemos un procedimiento muy sencillo de plan financiero que administra los recursos para lograr rentabilidad todo el tiempo y para evitar un síndrome que le llamamos la muerte por entusiasmo, digamos, la persona que vio los primeros resultados y enloquece y quiere hacer todo de golpe y ya, y entonces se endeuda, compromete ganancias por varios años y entonces finalmente el proyecto quiebra por un lado que no era el del manejo del pasto. Y finalmente tenemos el procedimiento del plan de la tierra, en donde el desafío es diseñar paisajes funcionales que estén en armonía con ese contexto holístico. Si yo digo que en mi contexto la vida que yo quiero, la que tiene sentido para mí, es vivir con mi familia en el campo, criar a mis hijos en un ambiente sano, enseñarles sobre la naturaleza, cuando vamos a las instalaciones y a la infraestructura del predio, tiene que permitirme ese disfrute, digamos, si por ejemplo las instalaciones no son adecuadas y no hay confort, no hay comunicación, no hay posibilidad de hacer educación, si las instalaciones no son adecuadas para manejar ganado en una manera libre de estrés, si las instalaciones no permiten trabajar con seguridad y confort, bueno, todas esas cosas se integran aquí, pero fundamentalmente también con una idea de paisajes funcionales, ¿no? Con lo cual vamos a pensar acerca de cómo capturar agua en el paisaje, cómo retener esa agua de lluvia que a veces se nos va tan rápido, cómo hacemos para tener buenos accesos, cómo hacemos para tener árboles en el paisaje, si hay árboles, cómo hacemos para mantenerlos y si no hay árboles, cómo hacemos para traerlos de vuelta. Todas esas cosas se van incluyendo también con un sentido artístico, también con un sentido estético, es decir, por el hecho de que yo tenga que trabajar aquí, no podemos hacer algo que donde pueda disfrutar, que pueda disfrutar de la belleza del paisaje, que pueda disfrutar de la funcionalidad del paisaje, que sea algo que se pueda disfrutar. Bueno, todo eso está en este área de planificación de la tierra. Estos 3 procedimientos de planificación configuran el manejo holístico siempre con la guía de ese contexto. Y como podemos estar equivocados, el manejo holístico es una forma avanzada de manejo adaptativo. ¿Y esto qué significa? Que vamos a planificar con nuestros mejores conocimientos, con la experiencia, rescatando los saberes ancestrales, rescatando la última publicación científica, pero podemos estar equivocados y vamos a estar esperando el error, vamos a monitorear, vamos a controlar y si no aparecen los resultados que estábamos esperando,
tanto en lo ambiental como en lo productivo, como en lo financiero, vamos a rectificar. Con lo cual se trata de un esquema de aprendizaje, básicamente. Es decir, nosotros cuando comenzamos con el manejo holístico en el sur de la Patagonia, la verdad que no teníamos de quién aprender. Nadie había manejado animales en la Patagonia y bueno, cometimos muchísimos errores, pero en ese proceso de monitoreo pudimos calibrar los parámetros y hoy realmente tenemos una aplicación muy exitosa del manejo holístico en casi todos los ambientes. Así que cuando hablamos de monitoreo, tenemos que hablar de cuáles son los indicadores de la regeneración. En realidad, la regeneración es un concepto muy amplio, ¿verdad? Porque es casi una filosofía, es casi una mirada, es un nuevo paradigma, pero afortunadamente, cuando vamos a la parte ambiental, tenemos algunos indicadores objetivos que nos van a poder decir si un campo está regenerando o no. Y esto es importante porque a medida que esta palabrita se pone de moda, empiezan a aparecer las maniobras de marketing que tratan de usar el término para estar alineados con las demandas de los consumidores, pero no necesariamente cumpliendo con el proceso de regeneración. Así que la regeneración, en términos rápidos, es mantener el suelo completamente cubierto con especies perennes dominantes. La naturaleza siempre tiende hacia la perennidad. Aumento de la tasa de infiltración, esto es ciclo del agua sano, el agua se queda donde cae y después se almacena en el suelo. Aumento de la biodiversidad, en esto es, si está regenerando, va hacia la biodiversidad, salimos de paisajes simplificados para ir a paisajes complejos, con distintos grupos funcionales, con muchas especies, con un equilibrio en la masa y en las edades, biodiversidad en sentido amplio, biodiversidad de organismos de suelo, biodiversidad de plantas, biodiversidad de la microfauna, de la mesofauna, biodiversidad de herbívoros, biodiversidad de predadores. La biodiversidad como objetivo. Por otra parte, la regeneración, si hacemos que el ecosistema funcione bien, la productividad primaria aumenta naturalmente y con ella la producción de forraje. Entonces, obviamente que el aumento de productividad primaria implica aumento de la fotosíntesis y eso es claramente un indicador de regeneración. Finalmente, tenemos el aumento del carbono en el suelo. Cuando la ganadería es regenerativa, aunque este no sea el único atributo, tenemos un aumento del stock de carbono en el suelo, lo que en Estados Unidos llaman carbon farming, granjas de carbono, granjas que se convierten en sumideros. Así que para medir la regeneración, el Instituto Savory lanzó este protocolo que se llama Ecological Outcome Verification, EOV, que a nivel del productor es fácilmente utilizable. En cada campo se hace un plan de monitoreo que se hace utilizando imágenes satelitales y un procedimiento de estratificación para separar cosas que son diferentes, y se planifica la aplicación de dos procedimientos de monitoreo, uno de corto plazo que es rápido, económico, barato, que se usa para informar el manejo del pastoreo y también tiene lo que se llama el índice de salud ecológica, que es un índice que se construye con 15 indicadores que son rápidos, visuales, que uno puede evaluar muy rápidamente en el campo. Y bueno, cuando el índice de salud ecológica está aumentando, uno puede inferir que va bien y que está teniendo regeneración. Si ese índice de salud ecológica no se mueve para arriba, es que algo estamos haciendo mal, o bueno, puede ser un efecto climático, pero hay que separar eso y tenemos que revisar si el plan que estamos usando es adecuado para nuestros objetivos. Y por otro lado, tenemos lo que llamamos monitoreo de largo plazo, que se hace en el primer año, que llamamos línea de base, y después se vuelve a medir cada 4, cada 5 años, dependiendo un poco de la dinámica, de la productividad de los ambientes, y lo que hacemos es comparar los niveles
del monitoreo de largo plazo, que son básicamente tres cosas: biodiversidad, tasa de infiltración y carbono en suelo, se hace la comparación entre las dos mediciones y ahí se determina si hubo un cambio estadísticamente significativo en el stock de carbono o en la cantidad de especies o en la infiltración del agua. Y esto se está aplicando con la misma metodología, con un esquema de aseguramiento de calidad en todo el mundo, y el Instituto Savory emite un certificado, una verificación de resultados ambientales que se puede utilizar para diferenciar productos en el mercado, como, digamos, utilizando el programa Land to Market y del Instituto Savory. Por ejemplo, nosotros estamos exportando desde la Patagonia lanas regenerativas que van con un certificado EOB, y las marcas, digamos, están contando a sus clientes que esas lanas vienen de predios que se están regenerando. El EOB es basado en resultados, es outcome-based, no verifica los campos por las prácticas, sino que los verifica por los resultados que obtienen. Así que les quiero contar, bueno, les muestro alguna imagen. Los desiertos patagónicos, esto es Río Negro, norte de la Patagonia, una escena, hay millones de hectáreas y suelo desnudo. Esto es lo que pasó con manejo holístico en 4 años, digamos, una cobertura fuerte del suelo. Así es como se ve en provincia de Buenos Aires, monitoreado, digamos, tiene parcelas fotográficas para monitorear el avance. Pueden ver el cambio dramático en el color, en la composición botánica, en la productividad. Y les quiero contar un caso de un predio en el norte de la Argentina, en Corrientes, pastizales subtropicales. Acá tenemos al equipo de trabajo en una de las sesiones que son días para pensar. Son días, el trabajo más rentable que hay en el año es sentarse 2 días a pensar y planificar el pastoreo. En ese día no hay nada más importante que hacer. Y aquí, bueno, en este campo, ustedes pueden ver, esto es receptividad, medida objetivamente, digamos, disponibilidad de forraje y asignación de forraje por animal. Antes de comenzar el manejo holístico, la receptividad era alrededor de 0,6, estimada en 0,6. Aquí en esta línea azul es cuando comenzamos, ese fue un año muy malo, bajó, el pastoreo continuo bajó la receptividad a 0,5, pero el holístico mantuvo un poco mejor. En el segundo año explotó y tenemos que llegó a estar en 1,1 equivalentes vaca por hectárea. Y bueno, aquí esto es el manejo adaptativo. Aquí se vio que estos tiempos de recuperación, esto se logró con una vuelta de 70 días en primavera y luego una vuelta muy larga en verano, de 140 días entre un pastoreo y el siguiente. Esto acumulaba mucho pasto viejo, entonces comenzamos a acelerar la vuelta, y entonces no volvimos a estar con receptividades arriba de la vaca por hectárea, pero se estabilizó entre 0,8 y una vaca, con un promedio de 0,90, y mientras que el continuo, salvo este caso que creo que es un error de muestreo, se ha mantenido siempre alrededor de 0,5. En términos promedio, el manejo holístico, con pocos potreros, digamos, en este sentido, con tiempos de estadía bastante largos, diferente a lo que acaba de presentar Michael con PRB, digamos, esto es con mucho menos potreros, estamos logrando un aumento del 70% de la receptividad del campo. En este campo, el INTA, que es el organismo argentino nacional de ciencia y tecnología agropecuaria, hizo un estudio, y acá tenemos los lugares que nunca estuvieron con manejo holístico, y después tenemos el primer grupo de potreros que se planificó, y el segundo grupo. Yo, perdón, no expliqué aquí que cuando vieron los resultados estos, al año siguiente, este grupo del verde comenzó a planificarse. Esto es lo que en el ensayo del INTA sería el holístico nuevo, este era el holístico viejo,
y después siguieron agregando otros grupos de potreros que también repitieron el resultado. Así que aquí lo que están viendo es, con 4 años de manejo holístico, el stock de carbono, con 2 años de holístico el stock de carbono y el stock basal. Esto, bueno, hecho con un estudio muy, muy minucioso, muy cuidadoso por Dietmar Kurz y su equipo de colaboradores, se publicó el año pasado, y acá tenemos un promedio de 2 toneladas de carbono secuestrado por hectárea por año, que equivalen a 7,7 toneladas de dióxido de carbono secuestrado por hectárea por año. Así que, digamos, tenemos un impacto fuerte en la productividad del predio, pero también aquí tenemos la provisión de un servicio ambiental de enorme importancia. Fíjense, si yo calculo con esos 7,7 kilos de dióxido, ¿cuál fue el secuestro de toda el área pastoreada? Fueron 26.400 toneladas por año. ¿Sí? Y si vemos medida con la metodología del IPCC 2019, apenas se emitieron 6.000 toneladas, con lo cual este pastizal manejado con manejo holístico de forma regenerativa secuestró por año 20.000 toneladas de dióxido de carbono. Es decir, que por cada kilo emitido por los animales se secuestraron 4,4 kilos de dióxido de carbono. Esto es inédito, digamos, en el mercado de las proteínas para consumo humano. Todas las proteínas conocidas tienen una huella de carbono positiva. Es cierto que la carne de vaca hecha con, la carne de vacuno es la que tiene la mayor huella, pero los monogástricos tienen menos, y las hamburguesas de soja que se proponen como solución tienen una huella de 4 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de hamburguesa. La soja o el trigo, el maíz, los cereales mismos tienen una huella que va entre 1 y 3 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de alimento. Y acá tenemos la posibilidad de producir proteínas en donde detrás de cada kilo de carne hay un secuestro entre 3 y 5 kilos de dióxido de carbono. Carne con huella de carbono negativa. Y ahora, todo esto que estamos viendo, a partir de un mejor funcionamiento del ecosistema, veamos cuál es el impacto en la economía. El sistema tradicional, y acá hay un problema de costos altos que tiene este establecimiento particular, este modelo está hecho para el caso que estaba presentando. Sin manejo holístico, su margen bruto es $28 por hectárea. Con manejo holístico se va a 37, y esto es un tercio de aumento, o sea, es un aumento significativo. Pero si ponemos el valor de esos 7,7 kilos de dióxido por hectárea a un valor del mercado voluntario del carbono, usando un valor prudente, nos iríamos a 91 dólares por hectárea. Esto es triplicar la rentabilidad original del predio. Con lo cual, queda eliminado el conflicto entre producir y conservar. Digamos, acá, para cuidar el ambiente no necesitamos resignar ganancias, al contrario. Digamos, recuperando el ambiente ganamos más dinero. Están alineados ambos objetivos. Así que, terminando aquí, es la hora de la ganadería regenerativa. Digamos, nos quedan 15 años para llegar a realmente una catástrofe planetaria. Tenemos que ser parte de la solución a este problema del cambio climático y de la degradación ambiental, que no es menor. Podemos aumentar sustancialmente la producción de forraje con un costo mínimo. Logramos altos estándares de bienestar animal, animales que están teniendo el comportamiento natural de la especie, que están libres de estrés, un manejo libre de estrés, bien alimentados, sin sed, sin miedo, con un producto de alta calidad en el sentido nutricional, porque las carnes a pasto tienen una composición de ácidos grasos y otros compuestos químicos muy superior a las carnes que vienen de sistemas industriales. Tenemos un negocio más rentable, como acabo de mostrar, pero también, y no menos importante, más resiliente.
en el sentido que si estamos esperando un escenario volátil en cuanto a lluvias, por ejemplo, a la frecuencia e intensidad de las sequías, y si sabemos que va a haber volatilidad en los mercados por el inminente colapso de la economía basada en el petróleo, en los combustibles fósiles, nuestro estilo de vida basado en combustibles fósiles, digamos, la necesaria reconversión de todo el esquema económico que tendrá que darse, realmente hay mucha incertidumbre sobre cómo serán los precios en ese momento, cómo estarán las economías. Por lo tanto, posicionarse en un segmento en donde producimos mucho, pero con bajo costo, es el lugar más seguro para estar en ese momento. Y aquí yo quisiera subrayar este efecto de la ganadería regenerativa. Todos los jóvenes de buen corazón necesitan una causa que justifique que ellos inviertan en esa causa sus esfuerzos, su energía, su creatividad, su talento. Y nosotros lo que vemos es que cuando los jóvenes comprenden la relación que hay entre la ganadería regenerativa y otros problemas de la humanidad, incluyendo el cambio climático, realmente encuentran una causa que vale la pena, y vemos jóvenes que se inflaman realmente, que encuentran el propósito y que comienzan a pensar en volver al campo, si son de familias rurales, a volver, pero no al pasado, volver a construir algo diferente, a sentirse orgullosos de sí mismos, a sentir que están haciendo una tarea que es de enorme importancia y que tiene que ser reconocida por el resto de la humanidad. Así que estamos hablando de los regrarians, como dicen los australianos, de los jóvenes que vuelven al campo, no a hacer lo mismo, sino a vivir de otra manera, con una cultura de regeneración, digamos. En definitiva, cuando esto deje de ser algo de los primeros, de los innovadores, y pase a ser la regla, cosa que deseamos que sea cuanto antes, tendremos así un efecto masivo de recuperación de paisajes, digamos, dejaremos de ser destructores seriales de paisajes para ser la generación que construye nuevos paisajes en donde la naturaleza, el negocio y la vida humana están reconciliados. Y así como sumamos familias haciendo esto, también recuperarán su vigor las comunidades rurales, tan afectadas por la migración hacia las ciudades, tan languidecientes hoy por la industrialización de la producción, en donde cada vez menos personas habitan en el campo y cada vez más personas se van a la ciudad, a veces sin tener muy claro a qué. Y finalmente, teniendo comunidades vibrantes nuevamente y teniendo un estilo de vida que se basa en el disfrute de una tarea de reconstrucción del ambiente y de la sociedad, tendremos una cultura rural regenerativa. A mí no se me ocurre nada más importante para hacer, y espero que esta experiencia sea inspiradora para todos ustedes. Muchísimas gracias.